Buenas noches, Luis. ¿Cómo anda usted? Pues te correspondía a vos porque pasaron tenía que arrancar vos. Después de la 22 arranca el conductor del programa. ¿Cómo me hiciste la gran Paulino? ¿Viste que Paulino respira? Sí, y después te hace un bache. Entonces... Y después, sí. Te entregué un poquito tarde, Paulino. Te mandamos un abrazo grande también, Paulino, que nos entregó tarde hoy, ¿eh? ¿Cómo dice que le va? Muy bien, che. ¿Sabés qué? Obviamente tenés mucho material para analizar. Sí. Tenés, hay información que estás chequeando de último momento vinculada con lo que está pasando en Venezuela y en Gendarme. Obviamente que vamos a estar muy atentos a eso. Pero quiero rescatar, no voy a decir una perlita, algo que me parece que están mostrando un intento del presidente Javier Milei, lo voy a poner en sus palabras, en la entrevista que hice hoy, mucho habló, de Victoria Villarroel. Bueno, sí. La levantamos porque la verdad que era todo títulos. Bueno, un intento de Javier Milei de antes de empezar a descalificar, adjetivar, ¿te puedes hablar claramente? Sí. Putear, poner el freno de mano y decir, como nos dijo a nosotros, la verdad, no puedo estar todo el tiempo peleándome con todo el mundo a cualquier... Pero pará, escuchemos y veámoslo en la voz de él, ¿sí? Dale. El tema es que hay un problema de microclima, que yo lo entiendo, de tipos que le han errado sistemáticamente y que se niegan a ver los resultados porque no pueden aceptar que se equivocaron. Entonces todo el tiempo están redoblando la apuesta y, digamos, diciendo un montón de barbaridades que la verdad es que... Digo, y eso va para el periodismo, va para empresarios, va para profesionales, economistas, o sea, hay un montón de gente, digamos, que la tira a la tribuna sistemáticamente, pero digo, no puedo estar peleándome con todo el mundo todo el tiempo. Bien, bueno, es un avance, presidente. ¿Lo puedo poner esto en el graph? ¿No puedo estar peleándome con todo el mundo todo el tiempo? No, no se puede. Bueno. No, porque hasta lo festejó mi hermana. Bueno, la verdad, ¿yo qué esperaba? No importa, por ahí puede ser un detalle. Que después de que empezara empresario, periodista, empezara pum, pam, pim, pam, pam. Y a mí me parece que, perdón, no es un signo, ¿viste? Porque algunos dicen, no, la estrategia tiene que putear a todo el mundo. También es un signo de madurez plantear la idea de que hay cosas, aún de forma que si vos la podés evitar, no te van a restar. Pero es una mirada, de nuevo, mi opinión no tiene ninguna validez, no es que me preocupe tanto y que me despierte a la noche pensando en esto, pero vi que tanto en el discurso en la cadena, que fue bien institucional, o en esta declaración, que por ahí mañana me tengo que arrepentir porque empieza pum, 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 hay algo que le dice, y quizá la Secretaria General de la Presidencia le dice, che, Javier o presidente, quizá hay otra manera de ver las cosas. ¿Se entiende, no, José? La verdad, Luis, me da mucha alegría esto que acabo de escuchar. Ojalá. Mirá que hace mucho tiempo lo entrevistamos, hace mucho lo tuvimos varias veces acá en el set y básicamente esto no lo había dicho nunca. Digo, hay que ver, como vos decís, hay que ver cómo sigue la historia, porque varios de los libertarios puros le piden inclusive la pelea, lo ven como un activo, pero hay toda una parte de la sociedad que ya lo tiene como presidente y lo respeta como presidente, que le venía diciendo, estoy muy a favor de las medidas económicas, pero cuidado con las formas. Eso lo comentábamos el domingo a partir de una encuesta de Poliarquía, ¿no? Exactamente, la última encuesta de Poliarquía que así lo marcaba. Así que me parece, Luis, esa perlita valía la pena. Perdón, destacarla. Y que opinen lo que quieran, porque un libertario te dice, no, que sea como es él, no lo quieran convertir en algo que no... Hagan lo que quieran, no importa nuestra opinión. Es la mirada, la perspectiva que tiene cada uno en algunos temas determinados. Pero me decías, José. Mirá, me parece fundamental eso y también me parece fundamental, Luis, analizar, la tenemos conectada a Elisa Trota, ex embajadora de Venezuela, por el tema, para mí, no sé qué opinás vos, Luis, pero es el tema del día, ¿no? La dictadura de Venezuela con un nuevo capítulo. Comparto, ¿no? Y déjame que te diga algo, estuvimos con Fernando Soto, Está movilizado el Ministerio de Seguridad y la Cancillería exigiéndole a la dictadura de Venezuela que libere al gendarme que fue a visitar a su mujer mostrando el pasaporte y bajando del avión porque a esta hora no se sabe dónde está, José. Terrible. Elisa, muy buenas noches. Luis Majul y José del Río te saludan con esta noticia que nos conmueve. ¿Cómo lo estás viendo vos y cuánto te sorprende esto que hoy denunció inclusive la ministra de Seguridad? Buenas noches, Luis. Buenas noches, José. Bueno, lamentablemente yo creo que en relación al régimen de Maduro
ya no puede haber sorpresas. Y esto es algo que va entendiendo poco a poco la comunidad internacional, va entendiendo porque la cantidad de asedios, la cantidad de violaciones a los derechos humanos, no solo de los venezolanos, sino de ciudadanos de otros países, como es el caso de este gendarme, no tiene límites. Este caso suma a más de 20 personas extranjeras no venezolanas que están detenidas o secuestradas ilegalmente en Venezuela. Y esto básicamente lo que demuestra es que no hay posibilidad alguna de pretender normalizar a un régimen que viola los derechos humanos de sus ciudadanos, que viola todas las normativas internacionales. Recordemos lo que está sucediendo en la Embajada de Argentina en Venezuela, después de 8 meses de haber negado, de continuar negando los salvoconductos para que los 6 asilados que se encuentran ahí puedan salir del país, pero además un asedio constante que hoy se demostró incluye a francotiradores, que incluye una tortura que significa mantenerlos sin agua y sin electricidad, sin permitirles que ingrese alimentos, y que lamentablemente hoy se suma el caso de este gendarme argentino, con quien aprovecho además el espacio para solidarizarme con su familia, como las familias de los miles y miles de víctimas de violaciones de derechos humanos de Venezuela, y especialmente de los presos políticos que continúan sumándose, porque esto es parte de un sistema y de una lógica de mantener a rehenes como fichas de cambio. Y creo que lo importante es que el gobierno argentino no permita, que no deje amedrentarse como lo han demostrado que no lo van a hacer. Ahora, Elisa Trota, si uno lee cómo se mueve la dictadura de Venezuela, la escalada que hay con el tema de la embajada argentina en Venezuela, desgraciadamente uno podría pensar que tomaron a este gendarme como una pieza del juego político y que van a jugarlo a nivel, yo diría, no quiero exagerar, pero regional y hasta global, para enfrentarse con Javier Milei en la mirada de la dictadura de Maduro, pero es un análisis político, no lo sé. Así es, Luis, yo creo que has dado justamente en el clavo. Esto no es un caso aislado. Ellos usan esto como parte de táctica de terrorismo de Estado, secuestrando en este caso a ciudadanos extranjeros como fichas de cambio para presionar a gobiernos. Se manejan como los mafiosos que son, y lamentablemente no es la primera ocasión. Pero lo que sí significa y lo que sí ayuda a entender este caso es el peso que tiene el accionar de la comunidad internacional. No solo en el caso del gendarme argentino, en el caso de los 6 asilados en la embajada, que realmente creo que si no hay una movilización lo suficientemente fuerte y vehemente por parte de la comunidad internacional, es muy posible que entren en cualquier momento a llevárselos, con las consecuencias no solo que eso tiene para ellos, para su seguridad física, para sus vidas, sino con las consecuencias que tiene para todas las representaciones diplomáticas que hay en Venezuela, y por supuesto lo que significa la seguridad y la estabilidad de la región. Hoy Maduro es el principal flagelo que acosa a América Latina, y así tiene que entenderse, y así tenemos que verlo en su conjunto. Así se lo ve, cada vez más claro, cada vez más nítido, cada vez más transparente. Voy a sumar a la conversación, Luis, a Kevin, que es el hermano del gendarme argentino. Lo tenemos en línea telefónica aquí con La Nación Más. Kevin, muy buenas noches. Luis Majul y José del Río te saludan. ¿Cómo estás? A ver si nos escucha. Hola. ¿Nos escucha bien? Hola. Hola, sí, hola. lo escuchamos. Perfecto. Contanos un poco, vos sos hermano del gendarme. Hoy estamos hablando y nos solidarizamos mucho, pero mucho con vos y toda la familia. Contanos cómo lo están viviendo, cómo es la situación, cómo es él. No, estamos tratando de estar bien, obviamente. Seguimos en la misma prácticamente, incertidumbre. Sabemos lo que saben todos. Estamos tratando de ver los diarios. Todavía ningún funcionario público nos llamó contándonos cómo van las cosas, lo que están negociando. Todavía no. Aparte, lo único que nos se comunicaron fue el director de Gendarmería, bueno, el gobernador de la provincia, pero más de ellos no tenemos más noticias, digamos, de él. Lo que ustedes saben, sabemos nosotros. Y
Y bueno, acá estamos confrontándolo. Perdón, ¿tuvieron contacto con, entiendo que sería tu cuñada, ¿no? Y ya tu cuñada fue a alguno de los lugares donde se supone que podría quedar detenido, retenido o demorado? Sí, ella fue la madre es abogada, entonces se fue a presentarse. Ella fue a varios lugares y en todos los lugares donde ella fue, le dijeron que no sabían nada de él. ¿Y qué piensan hacer a partir de ahora? Nada, nosotros pudimos llegar a donde queríamos, que era que sea la presión social, que nos ayuden, y bueno, que ahora nos den noticias y ojalá que lo veamos pronto a mi hermano. Luis, la voy a sumar a Mónica Gutiérrez, que nos acompaña aquí, que quiere sumarse con una pregunta. Mónica, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, quería preguntarle a Kevin, ¿cómo se enteran ustedes de que tu hermano es capturado? ¿En qué contexto es capturado? Y si esto lo toma definitivamente por sorpresa o si en algún momento tuvo miedo de que esto ocurriera. No, nosotros, Nahuel es una persona que a veces planea, a veces no, se tiene que dejar viajar. Él se fue a Venezuela y él siempre prácticamente se comunica con mi hermana y a ella le manda una foto que está en el aeropuerto, le dice, me estoy yendo a Venezuela. Y bueno, de ahí creo que no han comunicado 2 o 3 cosas más y de ahí no supo más nada. De ahí María, que sería la mujer de él, ella se comunica con mi hermana llamándole diciendo que lo secuestraron a Nahuel, que no sabe más nada y desde ahí empezamos con la incertidumbre. Tratar de saber dónde está. Mariel vive en Venezuela, ella está instalada en Venezuela, él la fue a ver y en tal caso, ¿había ido otras veces antes sin incidentes? ¿Esta es la primera vez que pasa esto? No, todo esto es primera vez para todos. Y María se llama. Hablando de eso, les quiero compartir a todos el tuit de Cancillería que puso la Cancillería Argentina, condena con máxima firmeza la detención arbitraria e injustificada de un empleado local de la representación diplomática argentina en la República Bolivariana de Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro. Esta acción, dice, constituye una violación flagrante e inaceptable de las normas internacionales que garantizan la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y la protección de su personal. Le pregunto sobre esto a Elisa. Elisa, ya nada nos sorprende, ¿no? De este régimen, digo, un régimen que perdió las elecciones y se está plantando como una presidencia democrática. Sí, yo creo que ya todo el mundo sabe que no se está planteando como una presidencia democrática, se está planteando como un totalitarismo y lo que tendría que sorprendernos es la pasividad de algunos sectores políticos, es la pasividad de ciertos actores de la comunidad internacional. Este tuit de Cancillería demuestra que es un ataque más a Argentina, digamos, estamos hablando del asedio a la embajada argentina en Venezuela, estamos hablando del secuestro de un ciudadano argentino, que es el caso del gendarme, y estamos hablando del secuestro de un empleado del Estado argentino. Entonces, específicamente en Argentina, ¿qué hace falta para que algunos sectores de la política, para algunos sectores de la sociedad civil y supuestos defensores de derechos humanos se pronuncien en relación a lo que está sucediendo? ¿Qué hace falta para que específicamente el kirchnerismo, específicamente las madres de Plaza de Mayo, quienes han sido referentes históricos, se pronuncien en relación a lo que está sucediendo en Venezuela cuando se están llevando a niños y adolescentes y también hay madres y abuelas buscándolos desesperadamente en las distintas comisarías y en los centros de tortura? ¿Qué hace falta para que el fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional ordene la captura de los represores venezolanos? Yo creo que esto es lo que tenemos que cuestionarnos y preguntarnos, y no si nos sorprende o no lo que está haciendo el régimen venezolano, que como sabemos está haciendo todo para atornillarse en el poder. Y la respuesta tiene que ser lo suficientemente fuerte y vehemente para que ellos entiendan que su costo de permanencia es demasiado alto y finalmente negocien lo que tiene que llevar a Venezuela a una transición democrática. Luis, antes de liberarte como cierre, cuando dice esto Elisa, ¿no? ¿Qué hace falta?
cómo duele también, ¿no? La doble vara a veces de derechos humanos. Digo, cuán valorable era la lucha por los derechos humanos, pero cuán valorable es también ahora, ¿no? En este contexto, estamos en 2024, mirar para adelante y decir, denunciar lo que está pasando en Venezuela, que a veces te sorprenden algunas entidades con el silencio, ¿no? Y dicho sea de paso, la dictadura continúa a pesar de que perdió las elecciones. Es así. Hay que insistir todo el tiempo desde el mundo, desde los medios de comunicación, las organizaciones sociales, políticas, para recordar que la dictadura perdió las elecciones y debe entregar tarde o temprano, con mucha presión internacional que no hay que abandonar, el gobierno a una fuerza democrática que ganó legítimamente. Luis, te veo el domingo, Dale. programón de La Cornisa. Muchísimas gracias. Vamos a tener a Cristina Pérez, que nos viene a visitar el domingo. Cristina Pérez, Viene a visitarnos el domingo. qué sorpresa. Una gran sorpresa. El domingo la vemos, vamos a estar juntos, así que vamos a hablar con ella. Claro que sí. Bueno, y seguimos con este día tan cargado. Tenemos conexión con Kevin. Saluda a la mesa para poder continuar. Bebo Granados, muy bienvenido. Buenas noches. Sí, ¿cómo te va? Nacho Grimaldi, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Muy bien, con Juan- mucha información. Mucha información. Juan Martín Agosti, estudiante libertario, que siempre nos gusta tenerte para ver tu punto de vista. Buenas noches. Vamos a seguir hablando con Kevin, pero los últimos datos que tenés, Nacho Grimaldi. Nahuel, 33 años, es de la provincia de Buenos Aires, su familia de Catamarca. El único trabajo que tuvo, en realidad el primer trabajo que tuvo, es en la gendarmería, porque ya a los 18 años, José, sabés que empezó a estudiar en Córdoba, se inscribió allí en la escuela de la gendarmería, en Jesús María, y ahí empezó una carrera de 15 años dentro de la fuerza. Actualmente está enlistado en el escuadrón de Uspallata, en la provincia de Mendoza, y desde una alta fuente, pero calificada, de la Gendarmería, señalaba que en Colombia no estaba en ninguna misión, absolutamente en ninguna misión, y que él cumple tareas de prevención y seguridad. Pero no esperen explicaciones más o menos coherentes. Porque a fin de cuentas Maduro dijo, yo nunca le voy a entregar el poder a alguien que no sea chavista. Está clarísimo. No sé, alguien dice, no, pero hay que negociar. ¿Qué vas a negociar? Del otro lado está una especie de Ayatollah Khomeini, una especie de Osama Bin Laden, y vos vas a querer negociar. Es imposible a esta altura. Lo dijo muy bien Pepe Mujica, que además define las cosas, a mí me parece así, bien de barrio. Dijo, no, estos muchachos están por la dictadura del proletariado, pero no lo pueden decir, no lo dicen, pero van por eso. Así que le dijo a Lula, no hables más con ellos, no te van a dar bola. Textual. Textual. Bueno, ¿lo tenemos a Kevin todavía conectado o no? Kevin, antes de despedirte, ¿cómo sigue, digamos, qué es lo que están pidiendo desde la familia y qué es lo que están viendo para las próximas horas? Información de los funcionarios, que nos den un poco más de información, ¿no? Información. Elisa, en el país como Venezuela, en un país como Venezuela, ¿qué hacemos con la falta de información? Algo tan básico, justamente, José, y es lo que más se necesita, es la gran desesperación de los familiares de los secuestrados. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir presionando. Los caminos políticos, los caminos diplomáticos son infinitos, y cuando muchos creen que ya se ha llegado a su límite, tenemos que entender que esto no es así. Así que el llamado en relación a Venezuela es que la comunidad internacional sigan presionando. Yo creo que ha llegado el momento de entender que si el régimen venezolano no obedece a ninguna lógica, también tenemos que dejar de pretender que la diplomacia tradicional surta efecto y buscar caminos alternos que tengan consecuencias concretas para los responsables de estos crímenes. Elisa, ¿qué son los caminos alternos? ¿Cuáles son? ¿Qué hay por fuera de lo que es la diplomacia internacional que pueda servir en este caso tan extremo, donde hay un dictador ya instalado, que no se mueve hacia ningún lado que no sea sostenerse en el poder a través del atropello? ¿Cuál sería una herramienta o un mecanismo que todavía quede? Vos sabés y los has recorrido a casi todos. ¿Cuál queda por tocar? Mónica, la dictadura de Venezuela tiene nombre y apellido, y tiene miles de nombres y apellidos. Es Nicolás Maduro, es Diosdado Cabello, es Alexander Granco, que es el gran represor, es Tarek William Saab. Son lamentablemente miles de nombres. Es su entorno, son sus familias quienes son cómplices y viajan, pretenden viajar por el mundo con el dinero de todos los venezolanos. Con lo cual ellos tienen que comenzar a tener consecuencias. Lo ha hecho Estados Unidos, específicamente con sanciones individuales.
en las últimas semanas. Vimos algunas de ellas, incluyendo a la hija de Diosdado Cabello. Lo ha hecho la Unión Europea. Se ha manifestado Argentina, yo creo que definitivamente uno de los grandes aliados o el mejor aliado de la causa por la libertad en Venezuela por parte de la región, retomando la denuncia ante la Corte Penal Internacional, pidiéndole al fiscal Karim Khan que libre órdenes de captura. Hoy uno de los asesores del fiscal Karim Khan, el asesor especial para Venezuela, el jurista Claudio Grossman, renunció a ese lugar y le envió una carta al fiscal Karim Khan diciéndole que lo estaba haciendo por la falta de respuesta en relación a Venezuela. Esto es una medida de presión adicional hacia el fiscal. Por supuesto que esto es de una gravedad y una preocupación inmensa para las víctimas y los familiares de víctimas, pero sobre todo esto demuestra la necesidad de presión política concreta. Y en ese sentido también en Argentina hemos iniciado desde el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra los perpetradores en Venezuela, que ya tiene un pedido de orden de captura por parte del juez argentino y que esperamos más temprano que tarde que puedan ejecutarse y que los que ejecutan estos crímenes de lesa humanidad entiendan que el mundo cada vez se les va a hacer más pequeño. Elisa, así que los caminos, nuevamente, Mónica, son infinitos y tenemos que utilizar de alguna manera nuestra, tal vez, cómo ir viendo y analizando en esta lógica y lógica que tiene el régimen para poder ir cercándolos. Elisa, muchas gracias por conectar, muchas gracias por la comunicación y, como siempre decimos, fuerza, sobre todo ese pueblo de Venezuela que está resistiendo esto que hace tiempo perdió una elección y no sabemos ni cómo llamarlo. Un beso enorme. Gracias a ustedes, buenas noches. Kevin, te despido a vos también. Sabés que acá estaremos, cualquier cosa, cualquier novedad, estamos para visibilizar lo que le pasa a tu hermano y, si Dios quiere, que vuelva pronto. Ya está movilizado el país, está movilizado el Ministerio de Seguridad, está visibilizado el caso y no puede pasar inadvertido. Te mandamos un fuerte abrazo y fuerza a vos y a tu familia. Vamos a charlar en una noche que arranca distinta, ¿no? Porque la verdad que estos casos, Mónica, no sé qué te genera. No, cuando termine esto, Maduro va a terminar como Gaddafi, no hay otra. Sí. Va a terminar así. Pero por supuesto, sí, no tiene otra alternativa. Si vos tenés que van a dejar, vos tenés que vas a poder negociar con esta clase de tipos, es imposible. No hay negociación posible. Me pregunto en qué quedó este resguardo que le dieron a Brasil en relación a nuestra embajada. No sé qué quedó. Porque la verdad es que parece que tampoco eso sirvió, porque están ahí esa gente capturada, pasándola extremadamente mal, con los servicios cortados, asediados por las fuerzas chavistas, y hay un mundo que no puede hacer nada contra este Lula nunca atropello más de los habló. derechos ¿No humanos. te diste cuenta? Nunca más. Lula le pidió, por favor, mostrame los resultados de las elecciones. No solamente no se lo mostraron, sino se burlaron de Lula. Así que, ¿qué podés esperar? No, nada. No, lo que pasa es que cuando estos regímenes se consolidan y se estancan en el poder, se enquistan, después termina violentamente todo. Claro, es la única forma que termina. Gaddafi. Recordá cómo terminó Gaddafi, arrastrado por una cloaca. Arrastrado por una cloaca y además hay que haber una bolloneta por la parte de atrás. Terrible. Horrible. Vos sabés que ver un tipo con ese poder y terminar así, digo, es toda una parábola de lo que es tu vida, de lo que vos hiciste. Ahí está fenómeno. Bueno, pero bueno. Perdón, Nacho, sí, no, que actualmente estaba hablando con una fuente del gobierno, me decían todos los cables rotos, todos los puentes rotos, pese a la necesidad del ejercicio de la diplomacia, la Cancillería Argentina, ven una negociación muy difícil por delante. Y ahora, a propósito de lo que recién ustedes comentaban sobre qué va a pasar en Venezuela en esta nueva etapa, 20 de enero puede ser una fecha quiebre, porque es el inicio del mandato de Donald Trump en Estados Unidos. Y ahí puede llegar a cambiar la política internacional de Estados Unidos y volver a una actitud de presión, algo que no ocurrió durante la gestión Biden. Bueno, ahí hay un punto. Vamos a venir a Argentina ahora. Este es uno de los temas del día. Cualquier información urgente te la vamos a contar aquí a través de la pantalla de La Nación Más. Pero antes de arrancar con los temas locales, que son muchos, quiero ver el resumen de la semana, ¿sí? Porque ahí tenés el compendio de lo que pasó en nuestra bendita Argentina, ni más ni menos que en 7 días. Mirá, 7 días, fin de año que no termina más, esto pasó.